Esta es la devolución de Liliana Tecker, del final. La pregunta 1 pedía que se desarrollen las características del arbitraje compartidas por el arbitraje de derecho y el arbitraje de equidad. Vos me decís que las características compartidas son la voluntariedad y la confidencialidad y las desarrollás. En principio es cierto, esas son dos características compartidas. Yo no pedí limitar a dos, sino que pedí genéricamente las características compartidas. Y en realidad hay una de las características que es importante, que es compartida, que aparte es un poco que califica al arbitraje, que es heterocompositivo. O sea, la voluntariedad, que es heterocompositivo. La confidencialidad es algo que lo podríamos discutir porque si la voluntariedad es lo más importante en el arbitraje, la confidencialidad queda supeditada también a la voluntad de las partes, ¿no? Las partes podrían decidir que un arbitraje no sea confidencial. Con lo cual, digamos, como esencial, vos me decís, me desarrollás la voluntariedad y la confidencialidad. La voluntariedad indiscutible. Y me decís, asimismo, estos arbitrajes son de instancias rápidas y con menor burocracia que la vía judicial, natural. Nosotros hablamos de otras características del arbitraje que son la inmediatez y la celeridad y el menor costo económico y emocional. Pero también dijimos, trabajamos bastante sobre el concepto de que en realidad no necesariamente el arbitraje cuenta con estas cualidades. O sea, en realidad son virtudes que debemos procurar que el arbitraje tenga, pero no necesariamente todos los arbitrajes tienen esa virtud. Con lo cual, más que características intrínsecas del arbitraje, habíamos hablado que la celeridad y la inmediatez y el menor costo económico y emocional son más algo que debemos procurar en un buen arbitraje, ¿no? También dijimos que hay distintos grados de inmediatez de acuerdo a los tribunales arbitrales. Hay tribunales que son permanentes con 3 árbitros únicos, entonces si tienen 2000 causas no hay mucha posibilidad que esos 3 árbitros tomen personalmente todas las audiencias, con lo cual se pierde un poco en inmediatez. Porque si a lo mejor tomaran todas las audiencias, se perderían celeridad. Bueno, con lo cual no son tan características intrínsecas del arbitraje esas. Hay un videíto que grabé dentro de esta misma cuenta, digamos, de YouTube, que son las características del arbitraje y lo abordo de esa forma. ¿Cuáles son las comunes? ¿Cuáles son las que diferencian? Que son el lenguaje llano y la especialidad, y cuáles son estas que son más virtudes que deberíamos procurar que tenga un buen arbitraje. Así que si mirás ese videito te va a clarificar un poquito más. No está mal la pregunta, pero está un poquito como incompleta. Le puse, o sea, te puse un 70% de la respuesta correcta. La pregunta 2 habla de una mujer que identifica al padre de su hijo, quien no lo ha reconocido y decide iniciarle una demanda, y te pedimos que vos recomiendes ante qué tribunal arbitral. Y vos decís ante el tribunal arbitral del Colegio de Abogados. Pero más adelante decís que hay cuestiones de afiliación, que no es afiliación, sino filiación, amor filial, madre e hijo, padre e hijo. Las cuestiones de filiación no son transables. Y al no ser transables no se pueden someter a arbitraje. Entonces vos acá tenés una parte del concepto, pero me estás eligiendo un tribunal arbitral del Colegio de Abogados para resolver este conflicto. Si esto es un tema de filiación, es un tema no transable y no se puede resolver por arbitraje, ni de derecho
ni de equidad. Esa pregunta te puse un 10% porque, bueno, no está... no está para nada bien. Después, ¿qué ventajas tiene el arbitraje institucional por sobre el arbitraje ad hoc? Me contestás que una de las ventajas es que cuenta con respaldo de una institución de arraigo social, es administrado por una entidad con carácter permanente. No sé qué quiere decir eso con carácter permanente. Lo de institución de arraigo social está bien, que tiene la característica de lo instituido y de lo instituyente. Lo instituido es en la bajada de línea y en la línea jerárquica que tiene la institución. Por ejemplo, se puede manifestar esto en que la institución determine qué capacitación debe tener los árbitros, cómo, qué características o requisitos se les piden a los árbitros para anotarse en la lista. O sea, esas son todas las cosas de lo instituido. Y lo instituyente es el vínculo que tiene la sociedad con la comunidad. Por ejemplo, el uso del tribunal arbitral por particulares o por empresas o por gente de otras instituciones o cualquier persona integrante de la comunidad. Entonces, esto de con carácter permanente, no sé a qué te referís, a que la institución sea con carácter permanente. Bueno, sí, por ahí asocias con carácter permanente a lo de arraigo, no sé qué, porque hay tribunales permanentes, que quiere decir que en vez de tener lista de árbitros, tienen 3 árbitros que resuelven todos los casos. Se habla de tribunal permanente en ese caso. Pero acá desconozco, no se entiende a dónde apuntaste con carácter permanente. Brinda la posibilidad de poder elegir a los árbitros siempre, ni institucional, ad hoc, de derecho, de equidad, cualquier arbitraje brinda la posibilidad de elegir a los árbitros, con lo cual esto no es una cosa excluyente del arbitraje institucional como una ventaja sobre el arbitraje ad hoc. Y los servicios necesarios para el debido proceso. Por ahí con esto querés decir que brinda los servicios, una organización administrativa para contener el procedimiento del arbitraje, ¿no? Debido proceso se le suele llamar otra cosa, pero bueno, interpreto que quisiste decir eso. El ad hoc es libre, no está sujeto a las normas de ninguna institución, las partes y los árbitros establecen las reglas del proceso. Bueno, eso está bien. Bueno, está como un poco confuso también. Hay algunos conceptos que me parece como que están aplicados que no me queda claro que los comprendas. La institución es quien fija las pautas que deben cumplir los árbitros que integran las nóminas. Eso es lo que me interesa. Garantizando la capacidad de los árbitros, la capacitación, los requisitos que deben tener. O sea, la institución de arraigo social, si es prestigiosa, va a ser prestigioso el tribunal arbitral, y si la institución no tiene prestigio, en general podría pasar que su tribunal arbitral tampoco goce del mismo prestigio. O sea, que acompañe el prestigio de la institución va a acompañar al prestigio del tribunal arbitral, ¿no? Si es una institución desprestigiada, podríamos pensar que el tribunal arbitral no va a ser bueno, aunque por ahí no necesariamente tenga que ser así obligatoriamente, pero más o menos, digamos, deberían tener una misma concepto, ¿no? Bueno, a esta te puse un 70%, digamos, porque no está mal, no está muy completa. Un 70% sería el equivalente a un 4 aprobada, lo mismo que en la primera. Están como muy justas. La pregunta 4, ¿por qué motivo el arbitraje ha sido utilizado históricamente para resolver conflictos internacionales? El arbitraje permite resolver conflictos internacionales, es decir, entre países, estados. Los tribunales
pueden estar integrados por árbitros de distintas nacionalidades. Sí, yo pregunto por qué motivo el arbitraje ha prosperado en la resolución de conflictos internacionales. Sí. Estos tipos de arbitrajes, como por ejemplo el sistema de resolución de controversias del Mercosur, han prosperado en relación a la globalización y el crecimiento de las relaciones comerciales internacionales. Bueno, también está más o menos, porque el arbitraje permite resolver conflictos internacionales, o sea, es la vía más adecuada. ¿Por qué? Porque en realidad no existe un tribunal arbitral o un tribunal judicial supranacional que sea común a las naciones que tienen el conflicto. Con lo cual, si hay un conflicto entre una empresa argentina y una empresa brasilera, porque al firmar el contrato, en general es difícil que cualquiera de ellas quiera someterse a la justicia del otro, del otro país, por una cuestión de que desconocimiento de las leyes, el idioma, tienen que designar abogados en otra jurisdicción, con lo cual el arbitraje proporciona una posibilidad de resolución de conflictos que sea más equitativa, que los dos tengan la misma distancia de la sede, o sea, se puede poner una sede neutral, por ejemplo, en Uruguay. Entonces, permite un equilibrio de las partes y es cierto, vos decís, pueden haber árbitros de distintas nacionalidades. Perfecto. O sea, esto también sería una virtud, pero en realidad ha prosperado por el crecimiento de las relaciones comerciales, como ves acá, y porque ninguno de los países quiere resolver sus conflictos en una jurisdicción extraña, con otro idioma, en otro lugar físico donde se tuviera que trasladar y demás. Y bueno, y la sede del arbitraje o el tribunal arbitral podría estar acordado en un lugar que les resulte con la misma comodidad o dificultad a las dos partes, ¿no? Bueno, esa te pongo también el 70%. Pensá que el 70% es un equivalente a un 4. Lo que pasa es que por ahora están todas muy justas. Están todas muy justas y la pregunta 2 es la que realmente estuvo muy flojita. Entonces, tenemos... bueno, vamos a ver la quinta y después hacemos la cuenta. El tema de las medidas cautelares lo respondiste perfecto. Si los árbitros pueden dictar medidas cautelares, en qué casos, si las pueden hacer ejecutar forzadamente y cómo resuelven la falta de imperio. Me dijiste que pueden dictarlas, que no pueden hacerlas ejecutar forzadamente y que recurren a la justicia del Estado en el caso de que no sean cumplidas voluntariamente. Esa te puse 100% bien. Entonces, tenemos 7 por 321, tenemos 210. 10% que puse la pregunta 2 y 100% que puse la pregunta 5, o sea que son 320. Dividido 5 preguntas, el promedio son 60 y 65. Bueno, el 70%, o sea, no, con el promedio de los 320, dividido 5... 64%. 64%. O sea que está un poquito por debajo del 70%, para que es el equivalente de un 4. Esa es la justificación de la nota.